Hola, hola. 5 minutos y cerramos, ¿vale? Venga.
Hay un grupo que tengo vacío y el mío que no calla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si os parece, recapitulamos. La idea es que alguien en nombre de cada uno de los grupos venga y cuente las ideas clave. Como nos vamos a repetir, no pasa nada. Ya lo anticipo. Y si os parece, pues empiezo con mi grupo, ya que estoy aquí, y os cuento un poco la reflexión que hemos tenido, lo más ordenada que sé explicar, ¿vale? Porque la verdad que lo han hecho bastante ordenado y me lo han puesto fácil, pero bueno, soy el menos arquitecto de todos, así que voy a ver si esa parte no la pierdo. Después de muchas reflexiones hemos ido al origen y casi que empiezo por ahí. En el grupo en el que he estado, que estaba allí al fondo a la izquierda, hemos intentado entender cuál era la motivación, o sea, las preguntas que teníamos, y cuál era el proceso para que esa motivación generara proyectos, ¿no? Proyectos como los que planteamos, ¿no? Y casi que la primera reflexión que salió en la mesa, ¿no?, cuando planteamos identificar cuál era la motivación, es que no es nada fácil transmitir dónde está el valor para los propietarios, ¿no? Los propietarios residentes, quiero decir, ¿vale? No hablamos de propietarios de bienes inmobiliarios comerciales o de alquiler, estamos hablando de residentes principalmente, al menos en nuestra mesa. Y llegábamos también a la conclusión fácil, yo creo que para todo el mundo, que las mejores formas de transmitirlas son siempre los datos, ¿no? El poder tener esos datos. En algún proyecto de hoy se hablaba de la monitorización, ¿no? ¿Dónde está la mejora de consumo? ¿Verdad? Contaba Rubén. ¿Dónde están las mejoras en los gastos? ¿Dónde están las mejoras en el confort, ¿no? Y si se mide, pues es más fácil de transmitir, ¿no? Entonces teníamos el ejemplo de Manuela, que nos contaba su caso, ¿no? Y comparando dos facturas del gas, creo que eran, ¿no? Nos hablaba de facturas de 300 euros al mes a facturas de 30 euros al mes. Yo creo que así llega rápido el mensaje, ¿no? Y al final eso ayuda, con lo cual debería ser una motivación de todos a la hora de transmitir, ¿no? El que cada uno vaya viendo dónde se cuantifica la mejora, ¿no? Katia hablaba de las herramientas, ¿no? Creo que ahí va un poco la idea. Pero también es verdad que transmitir esa utilidad, si llega cualquiera de nosotros a una comunidad que no es la nuestra, venimos como externos y eso no llega igual, ¿no? Digamos que si llega con alguien cercano y a ser posible que no hable con un lenguaje muy técnico, como que entre iguales, ¿no?, sea la manera de que el proceso avance, ¿no?, de identificar un problema, o sea, de la motivación y transmitirla para entre comillas, que la adopten, ¿no? Y de ahí algo que ha salido ya en otros debates de AUNA muchas veces, ¿no?, esa idea de buscar esas personas con influencia, ¿no?, que ese vecino informado que a veces llamamos, ¿no?, o el apoyo de agentes clave como son los administradores de fincas u otros que operan ya en las comunidades, ¿no?, sabiendo, eso sí, que en casi todos los procesos, salvo aquellos que tengan mucha suerte, el proceso no es inmediato, sino que lleva un tiempo. Las decisiones no se toman en la primera reunión. Y si se toman, normalmente suele ser para decir que no, ¿vale? También ayuda, y mucho, no solo que alguien cercano informe, participe en la reflexión, en el razonamiento, sino ver los ejemplos, ¿no? Al final somos animales sociales y lo que tiene el otro también lo quiero yo, ¿no? Y entonces eso añadíamos en una frase, ¿no?, aunque haya que pagar, ¿no? Ese otro, no sé quién era, no sé si fue Rubén o quién, ¿no?, que decía, alguien que decía, nos ha tocado la lotería y no la hemos cogido, ¿no? O no la hemos, no sé cómo dijo, algo así, ¿no? Esa idea, ¿no? Ahora veo los demás y ahora me entra la envidia, ¿no? Envidia sana, decían en mi grupo. Y esas son motivaciones que ayudan a ese proceso, ¿no? Y hablábamos de otra que es más reciente, por desgracia, y es esta desgraciada crisis energética, ¿no?, que
como todas, tiene algún punto bueno, ¿no? Y es que nos ayuda a ver el problema con mejor claridad, ¿no? De que entendemos la utilidad de la rehabilitación, aunque solo sea porque la factura se nos ha disparado. Entonces, como que esa parte de la variable se ve ahora mucho más clara, ¿no? Y al final veíamos que la rehabilitación casi nunca es un problema identificado previamente por los propietarios, y suele haber más bien otro problema, que es el que se suele identificar, ¿no? Que puede ser pues el de la factura en algunos casos, ¿no? Pero otros puede ser una necesidad de accesibilidad, que es el clásico, ¿no? El ascensor. Pero en otros casos puede ser algún tema de seguridad, como también nos contaba Manuela, ¿no? Y de repente, ostras, acercarse al portal parece un ejercicio de peligrosidad excesivo, ¿no? Entonces, claro, una vez que tienes el problema, lo que hay que hacer también es aprovechar y que la solución sea completa. Aprovechar y empezar a hablar de que parte de la solución pasa por la rehabilitación y cómo buscar soluciones, ¿no? Sea con proyectos individuales o tan grandes como los que nos contaba la gente de Agrega o Cartif, ¿no? Y simplemente 2 reflexiones finales que han salido en el grupo, que ya eran un poco más menos hiladas, ¿no? Hablábamos de que no hacer la rehabilitación es una decisión muchas veces de las comunidades de propietarios, ¿no? Pero hay que empezar a demostrar que no hacerla también es un problema, ¿no? Igual que hacerla te llena de orgullo, ¿no? Y satisfacción, porque hoy no lo notas, pero cuando ves el del vecino o vecina, o cuando comparas las facturas mías y las de Manuela, a mí me cae una lagrimilla, ¿no? Entonces es muy fácil el ver lo positivo, pero también ver que no hacer nada es ir hacia lo negativo más rápido, ¿no? Había datos que enseñaba Katia y que enseñaba también María, ¿no? De qué puede pasar el no hacerlo, ¿no? Y finalmente, aunque no hemos profundizado, dejar claro algo que decía al principio, que el espacio residencial es diferente al comercial y que las motivaciones y los planteamientos y la lógica para abordarlos pues son diferentes, y seguramente hasta los productos, ¿no? Productos de solución, productos financieros, productos de ingeniería o de construcción o arquitectura, ¿no? Y bueno, no sé si me he dejado algo, espero haberlo explicado claro, pero hasta ahí. Y si queréis, por la mesa de aquí a mi izquierda, si se anima alguien. Gracias. Todo tuyo, Raquel, desde aquí. Pues hay cierto solapamiento con respecto también a lo que hemos hablado en nuestra mesa, dicho de otras maneras, pero creo que hay cosas que convergen también en lo que hemos comentado con respecto a la primera mesa. Primero de todo, muchas gracias a la mesa por participar y ser tan activa y por aportar tantas ideas. Y bueno, es verdad que son temas recurrentes los que van saliendo en estas mesas, pero sí que intentando un poco hacer síntesis de lo que se ha hablado, y seguramente me dejaré algo. En cuanto a la primera pregunta vinculada al tipo de proyecto y el valor, sí que se ha destacado que es verdad que ciertamente el tipo de proyecto influye con certeza, pero luego hay otra serie de factores que también influyen. La ubicación de entrada ya, el hecho de que tenga unas ciertas condiciones, por supuesto que influye, pero uno de los elementos que influyen de manera muy directa en ese incremento posible de valor es la escala de intervención, y lo hemos visto también a través de las diferentes exposiciones, en cuanto a que no es lo mismo intervenir en una vivienda, en un edificio entero, o intervenir en un barrio, donde ese aumento de valor no solo suma, sino que es exponencial por todas las condiciones de contorno y del entorno que genera a nivel más urbano. Y en ese sentido, pues hay una serie de factores que pueden empujar a esa revalorización. Es verdad que no hemos estado comentando valor de manera monetizada, sino que se ha hablado de valor general, pero de alguna manera también estaba implícito ese aumento de precio, que no siempre es el valor real. Y en relación con ello, pues con respecto al segundo punto que hemos estado comentando, hay ciertas cosas que son más
materializables, como puede ser el ahorro, que lo puedes demostrar y que es un elemento que se coincidía de alguna manera en la mesa, que es un elemento que es tractor a la hora de intentar mostrar las bondades de la rehabilitación, pero hay otros elementos que igual son recurrentes y que hemos ido comentando en estas mesas, ya no solo en AUNA, sino en temas vinculados a la rehabilitación, pues el confort, la salud, el bienestar y luego todo lo que puede aportar al barrio, ya no solo la rehabilitación de un único edificio, sino una intervención más a nivel global. Bueno, también un tema recurrente que aunque no era central en la conversación, pero sí esta idea de ir prescindiendo de la subvención y que sea más focalizada y que ese aumento de valor tenga una fuerza intrínseca por la propia intervención en sí, no porque te ofrezcan una subvención, sino que eso lleve a que realmente a una visión de que la intervención de rehabilitación no es necesaria de por sí la subvención, sino que por sí misma es capaz de arrastrar. En un momento dado es verdad que un desencadenante puede ser la subvención y así lo hemos visto, pero que hay otra serie de argumentos que deberían remar a ese favor más allá de la subvención en sí misma. Luego también se ha comentado pues, con respecto a la intervención a nivel ciudad, ir más allá de los ciclos temporales habituales que se manejan a nivel político, que de alguna manera estaba implícito en algunos comentarios, de pues, los ciclos electorales, ¿no? Entonces, tener una dirección más clara a nivel ciudad de hacia dónde queremos que vaya la ciudad y cómo eso redunda no solo en las decisiones individuales, sino también en el bien común, por así decirlo, de la ciudad. Voy a intentar leer algunas notas también que han aparecido, que hemos forzado casi a añadir como en la última ronda. Pero bueno, también se ha hablado de incidir en otros valores más allá del monetario, por supuesto, como el valor sentimental o el valor emocional, que sí que funciona en otras decisiones de compra de nuestra vida diaria y que no se aplican en la rehabilitación y cómo eso podría ser un elemento también de anclaje y de la rehabilitación. Vale, a ver, que no repita cosas que ya he dicho. Sí, el momento es crítico, es una de las cosas que también se ha comentado, pues por un lado por las circunstancias que tenemos ahora coyunturales y en parte estructurales, con por ejemplo la guerra de Ucrania, aumento de precios y demás, pero también por el momento que tenemos ahora con fondos y que pueden ser un empuje muy fuerte, pero que no son por sí mismos suficientes como para arrancar la gran cantidad de rehabilitación que necesitamos. Entonces, en ese momento crítico, el próximo invierno puede derivar en descuajeringar, por así decirlo, planes que realmente se llevan pensando mucho tiempo hacia una dirección y que por la circunstancia excepcional que tenemos ahora, pues desde la inclusión del carbón que se está manejando en ciertos países, por ejemplo, para poder hacer frente a no depender energéticamente tanto de otros países. ¿Qué más? Pues dentro del momento crítico, la inflación, la factura energética, frente a la capacidad de inversión, todas esas cosas que a pesar de que tenemos una cierta trayectoria, pueden descolocar hacia dónde vamos. También vinculado a la cuestión del valor y la rehabilitación, hemos comentado también en la mesa una cuestión relacionada con la gentrificación, que es un tema que siempre sale y cómo ese equilibrio es difícil de alcanzar. Son iniciativas que se hacen para dar un aumento de calidad a la población que vive en los barrios y, sin embargo, eso se puede convertir en un elemento de expulsión, con lo cual ese equilibrio entre argumento de aumento de valor, pero que sin llegar a ser algo que realmente se convierte en un elemento de gentrificador o gentrificador en sí mismo, pues es algo también a considerar. ¿Qué más? Otro elemento recurrente, más allá de estos argumentos específicos que puedan tener más o menos peso para hacer viable la rehabilitación de cara a la ciudadanía, pues importante hablar de la sostenibilidad en sí y que se emprendan actividades más vinculadas no solo con tu propio interés, sino con el interés común y que pueda tener ese vínculo también que he comentado antes de la parte más emocional y que se convierta en algo que realmente tiene un peso a la hora de decidir y que sea igual de válido que otro tipo de argumentos vinculados con el valor. Creo que con esto puedo decir que por sí mismo el aumento del valor no es un argumento suficiente, como ya sabemos, pero que acompañado y
y con una adecuada validación a través de otro tipo de argumentos, sí que puede ser viable, pero que efectivamente al final la decisión propia de los ciudadanos o de las comunidades de propietarios, realmente hay otros muchos elementos que tienen su peso y, por ejemplo, hemos visto en el ejemplo que ha puesto Rubén, donde una de las comunidades de propietarios, teniendo todo a favor, decidió que no. Pues a toro pasado pues ve que se cometió un error, pero que eso sigue pasando y mucho. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que reflexionar para ver cómo efectivamente se convierten en argumentos válidos para la rehabilitación. Creo que con esto ya cierro. Sí, un elemento importante en esas cuestiones relacionadas con cómo encajamos las expectativas con los aumentos de valor y demás es cambios en el marco regulatorio, que es un elemento adicional necesario que debe acompañar y que también hemos visto en algunos de los ejemplos que se han mostrado hoy, pues como por ejemplo aumentos de edificabilidad en zonas que ya está agotada y que eso, sin llegar a ser una subvención, permite dotar de un recurso económico extra a los habitantes de los edificios y que, sin más, pues no tienen que invertir directamente ellos, sino que realmente se convierte en un recurso económico adicional sin necesidad de meter, por ejemplo, una subvención. Y cuando digo esto, digo otro tipo de regulación o marco regulatorio, que lo que tenemos es un marco regulatorio que es de hace, en ciertos aspectos, hace 20, 30 años y que estamos con los mismos instrumentos de hace 20 o 30 años intentando cambiar una realidad de ahora, con lo cual todo eso pues, debería acompañar. Con esto cierro. No sé si queréis añadir algo más. Gracias. Gracias, Raquel. De esta mesa, ¿quién se anima? Pues Fernando. Bueno, oye, muchas gracias a la mesa. No hemos seguido al pie de la letra el guión de las preguntas. De hecho, lo que hemos hecho ha sido primero introducir lo que pensábamos que eran, o que son, los componentes de valor asociados a la rehabilitación energética, para luego ver qué compromiso y qué interés tiene un propietario de una vivienda residencial en cada uno de ellos, ¿no? Y básicamente lo que decíamos es que la rehabilitación energética pues, genera un valor económico, que es evidente, que es la reducción del consumo energético de las viviendas, genera un valor medioambiental, que es la reducción de las emisiones de CO2 derivadas de la generación de energía para habilitar esos espacios, genera valor social, ¿vale? Un elemento claro del valor social es el confort, el confort que percibe el propietario de la vivienda cuando esta vivienda se ha rehabilitado en todos los aspectos, tanto térmico como estético, como de pertenencia, y es en muchas de las ocasiones uno de los factores más determinantes, ¿no? En ese vertical social está también el elemento de la salud, el valor de la salud, un aire más saludable, poder vivir pues, más allá del confort en un espacio pues, calefactado, pues disminuye el número de gripes y de enfermedades, ¿no? Y hay otro en esa dimensión social que es el empleo. La rehabilitación energética genera empleo y es digamos, una palanca de reactivación económica, ¿no? Y con menor capacidad de monetización pues está el valor sistémico que tiene el que se demande menos energía a un sistema, porque los inmuebles, que son el 40% del consumo de energía final, son más eficientes y demandan menos energía. Ahí se produce ahorro en centrales energéticas que son contaminantes, que son costosas de actuar, y se producen ahorros en redes de transmisión y redes de distribución energética, ¿no? Bueno, pues frente a todos estos decíamos, ¿y el propietario de todo esto qué es lo que ve? Pues el propietario, primero, actúa por rotura o por decreto. Es decir, una comunidad de propietarios se pone en ello cuando tiene una obligación, ¿no? Y esa es la realidad a día de hoy. Si acaso, la parte más de confort,
más estética, ¿no? Pocos de ellos entienden a día de hoy el ahorro que esto le supone en la factura energética, que es a largo plazo, frente a un CAPEX, frente a un gasto que es el momento actual, ¿no? Pero al margen de esto decíamos, a ver, ¿cuáles son las palancas que tenemos para, bueno, pues que esto cambie, ¿no? Que esto cambie, o cuáles son las cosas que dejamos de hacer o que no hacemos bien para que todos estos componentes de valor pues los entiendan, ¿no? Y salían, yo creo que son 4 o 5, ¿no? La primera es la divulgación. Creemos que no hay suficiente divulgación. Las cosas han cambiado, sobre todo a raíz de los reales decretos como consecuencia de los mecanismos de recuperación, pero esto, bueno, parece que está empezando a llegar, pero no todo el mundo se lo cree, y no todos los actores que son parte en esta correa de distribución lo conocen, ¿no? Entonces ahí decíamos, oye, ¿por qué no hacer campañas masivas de divulgación? Anuncios tipo de GT relacionados con esto de la rehabilitación energética, para que la gente entienda que estamos ante una emergencia, ¿vale? Y si nos creemos de verdad que los edificios contaminan, coño, pues actuemos también a ese nivel más público, ¿no? Eso es la publicidad o la divulgación más masiva, pero también divulgación a nivel individual. Y aquí decíamos que es clave que esto no venga de terceros técnicos que al final tienen un incentivo económico, el señor arquitecto o el señor financiero, no, que sea del vecino, que sea el vecino que realmente se lo cree quien lo transmita, ¿no? Y que además se transmita, como también se ha dicho hoy aquí, a través de actuaciones concretas, que se empiece haciendo, ¿vale? Más que predicando, ¿no? Hacer pilotos, tipo lo que hemos visto aquí de Agrega, ¿no? Pilotos reales que contar y cercanos, que sería el segundo elemento. La divulgación masiva individual, pero poner en marcha pilotos y que esos pilotos se puedan trasladar a todo el mundo, ¿no? Decíamos que es muy importante que se garantice aquello que se cuenta, poder garantizar ahorros. Hay mucha falta de confianza en todos los elementos de este ecosistema. El vecino no actúa muchas veces porque tiene desconfianza hacia los mensajes, ¿no? Y como cuarto elemento, pues aparecía el invitado a esta fiesta, que es protagonista fundamental y que puede ser el principal elemento divulgador, que puede ser ese elemento que representa la cercanía con el vecino, y que es el administrador, ¿no? El administrador de fincas, que tiene que ser parte de todo esto. Yo creo que esto salió también en la última mesa de debate, ¿no? Y sale en cualquier conversación que abramos al respecto. Pero tiene que estar remunerado. O sea, es el señor que se va a cargar con toda la responsabilidad de todo aquello que derive de una rehabilitación energética en una comunidad de propietarios, y que va a tener una sobrecarga de trabajo que a día de hoy no está reconocida. Y por tanto, ese actor que tiene que ser el principal divulgador a nivel informativo de lo que hay que hacer, probablemente luego a nivel de proceso también, no tiene ningún incentivo. De hecho, hay un desalineamiento de incentivos. El administrador no quiere que sus comunidades entren en un proceso de rehabilitación porque se carga de trabajo y nadie lo remunera, ¿no? Y luego pues añadíamos un último punto, que sería el quinto, difícil de poner como prioridad en la hoja de ruta, pero además de certificar los inmuebles energéticamente, que nadie se cree que esos certificados tengan verdaderamente un valor, lógicamente porque se hacen sin ningún tipo de rigor, deberíamos ir un pasito más, y ahora ya aparece para aquellos casos en los que se conceden ayudas, ¿no? La necesidad de monitorizar. Ya no es certificar ex ante, sino monitorizar ex post. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar con una monitorización ex ante, que la gente ya no se tenga que creer lo que le cuenta el vecino, le cuenta el administrador, no, que vaya viendo con el reporte que se hace de sus consumos energéticos, de las implicaciones que estos tienen y de los consumos energéticos de viviendas similares, que vea que realmente está haciendo el tonto si no actúa. Así que nada, divulgación, pilotos, ser capaces de garantizar que los actores concedan confianza al sistema, el administrador como figura clave sine qua non, esto
no va a suceder, y luego la monitorización. Esos serán los elementos. Queríamos aportar uno solo, que fuera una buena idea, un claim, y que no se nos ha ocurrido ninguno. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Eduardo, por favor. Bueno, en primer lugar, pues Montaña, Olga, Herminia, Julia y Enrique, un placer. Un auténtico placer de mesa el compartir con vosotros estos minutos. Primera pregunta. ¿El aumento de valor depende del tipo de proyecto? Pues sí, pero no. Lo primero que hemos visto es qué tipo de valores existen. Hay un valor social. Hemos hablado sobre la posibilidad de la regeneración urbana, puede implicar la regeneración de la población. Los hijos se van para regresar. Tiene evidentemente un valor ambiental, un valor de realización o de calidad de la edificación y, por supuesto, salud y bienestar. Pero yo defendía la postura de que también el concepto de valor es un valor económico, ¿vale? Ahí no estábamos del todo de acuerdo de si realmente debía estar en una posición o en otra, que yo creo que en parte lo hemos contestado en la segunda pregunta. Y de hecho he hecho una pregunta a todos para saber el concepto de valor económico, realmente si se pueden tener en cuenta algunas de las ventajas que tiene la rehabilitación sostenible y energéticamente eficiente. Imaginemos una comunidad de propietarios que decide hacer una rehabilitación integral en el que no solamente no tengan que recurrir a la energía primaria, sino que sean generadores de energía y que la vendan. Pregunta a María, los que estamos en el mundo de las sociedades de tasación, ¿ese inmueble vale más que otro exactamente igual que no genera ingresos adicionales? Eso es una pregunta que hoy por hoy no podemos responder, pero tiene un valor mayor. Es como si uno tiene un local comercial arrendado y el de al lado es exactamente igual y no tiene local. Pues algo más valdrá el de la izquierda, porque le da unos ingresos adicionales y tiene un valor intrínseco la propia edificación. Bueno, este pensamiento que nos estábamos diciendo, pues nos llevaba consigo a, pues depende del proyecto. Por lo tanto, si os habéis dado cuenta, tenemos un sí, pero un no. No lo sabíamos con exactitud, ¿vale? Lo que quedaba muy claro también es, pues, de la exposición que has hecho, María, en el tema de las oficinas que están en rentabilidad, pues es muy claro, ¿no? El inversor tiene esas propiedades y está esperando un valor futuro. La segunda pregunta, que la verdad es que nos veíamos en la tesitura de la incluimos dentro de la primera o no, porque parte las habíamos contestado, que dice, ¿dónde se materializa el aumento de valor que buscan los propietarios de viviendas en una rehabilitación? Decíamos, ¿valor económico? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque se produce una reducción de consumo, hay una bajada de cuotas. Y sin embargo es curioso porque ha salido otro concepto adicional, la de la estética del edificio. Y nos preguntábamos, ¿pero para todo tipo de rehabilitaciones? Pues no, porque hay algunas que tendrán limitaciones constructivas o de protección de fachadas que no van a permitir poder ir por la vía de lo que es la renovación de la envolvente. Pero sí tiene que ver con la rehabilitación o la regeneración urbana, clarísimo. Y de ahí hemos vuelto otra vez. Ya hay ejemplos de regeneraciones urbanas en las que las generaciones se van y cuando se regenera retornan. Por lo tanto, se materializa el valor y no siempre es valor económico. La tercera cuestión era cuáles son los elementos que pueden materializarse con mayor facilidad y cuáles con mayor dificultad. Aquí hemos tenido una discusión. ¿Más facilidad?
pues accesibilidad, estética, zonas comunes, cambios de calderas. Tal vez esos sean los más habituales dentro de una rehabilitación, aunque no necesariamente sea sostenible y energéticamente eficiente. Y los demás dificultad, cómo transmitimos o cómo materializamos esos elementos. La salud, aunque es algo medible, evidentemente. Podríamos decir el número de partículas que hay en el aire, se podría medir. Más dificultad aquellas que implican un largo plazo, porque la explicación que hay que dar es compleja y difícil de entender. Por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas pueden ser entendidas. Tal vez las solares son más comunes, vienen desde hace más tiempo atrás, pero las fotovoltaicas es un concepto nuevo. Y luego, algo que yo he apuntado, y perdonadme porque lo había apuntado de mi cosecha, me perdonáis, ¿vale? En más dificultades, la concienciación del uso de las instalaciones. O sea, de nada servirá que todo esto se haga si al final abrimos las ventanas, ponemos la calefacción a tope o el aparato de aerotermia a toda velocidad. Pues a lo mejor hay que concienciar al uso de la población para que sepan que a partir de ese momento tienen una instalación, un edificio con unas características distintas. En el punto 4, pensando en que las expectativas previas son clave a la hora de tomar una decisión, ¿en qué se debe incidir para que éstas sean las adecuadas? Las describo todas seguidas porque la última nos ha costado una barbaridad. De hecho, ni siquiera hemos sabido contestarla. Ahorro en la factura energética, mejora o mayor confort, la revalorización en cualquiera de estos conceptos que hemos hablado, mejora evidentemente de la propia sostenibilidad del edificio y del entorno, costes y subvenciones, y sin embargo estos dos elementos, costes y subvenciones, suponen temor a estos dos propios conceptos por parte del ciudadano. La imposición, que venía como texto en la exposición que ha hecho Emilio, en la parte superior ponía imposición, yo me he tomado nota, y lo he unido con el brown discount. ¿Hasta qué punto realmente van a empezar a distinguirse clarísimamente aquellas que no van a poder ser vendidas? Creo que Katia inclusive ha hecho mención las letras G y F, ¿qué va a pasar con ellas? Y por último, asumir el beneficio supone mayor desconfianza. Desconfianza o incertidumbre por parte del que tiene que tomar esa decisión. Quinta pregunta. ¿Son suficientes estas expectativas para escalar las actuaciones de rehabilitación? Sinceramente, no tenemos ni idea. Y lo que hemos planteado es que la mejor persona que pueda responder a eso es Iván Madrigal. Porque si nos hemos planteado que nosotros vamos a convencer a la comunidad de propietarios con estas argumentaciones. ¿Son suficientes? Sinceramente, ni tenemos experiencia, ni a pesar de todo este año y medio de AUNA, seríamos capaces de poder decir si con esto seríamos capaces de convencer. Nada más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a Iván, aunque no haya hablado también, por lo que nos ha convencido a casi todos. Yo antes de dar paso a Emilio para que haga una reflexión final y cierre, tenemos previsto cerrar antes de las 3, con lo cual creo que tiene unos minutos Emilio. Os pongo en la pantalla otro QR, diferente al presentado antes, y espero que funcione. Yo lo he probado y funcionaba. Como algunos sabéis, parte del trabajo de AUNA no es solo generar estas dinámicas de reflexión, sino que la gente se conozca, intercambie tarjetas y hable entre sí, busque cómo activar, ¿no? Ya hicimos un intento, para algunas cosas sirvió, para otras para aprender, de que la gente tenga la opción fuera de estos eventos de conocerse, intercambiarse, buscarse, ¿no? Y ahí está, ¿no? El enlace. Son, digamos, herramientas de matchmaking muy bien diseñadas para las citas. Vamos a hacerlo también para las citas profesionales, ¿no?
Entonces, os invito a entrar, os invito a registraros y os invito sobre todo a los que estéis registrados o registréis a que lo cacharréis unos días, porque el día 1 se va a habilitar para que podamos volver a tener citas, encuentros virtuales en los que ver cómo casar iniciativas y quizá proyectos futuros, ¿no? Luego es verdad que seguirá abierto unos días más del día 1 de julio, pero el 1 de julio desde luego es para que nos veamos por videoconferencia de nuevo, en este caso 2 a 2, o 1 a 1 mejor dicho, 1 to 1, ¿vale? Y por mi parte, daros las gracias y darle la palabra a Emilio porque quisiera que cerrara él como coordinador del proyecto y unas reflexiones creo de lo que viene a futuro también. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, me toca hacer una recapitulación sobre todo lo que habéis contado ahora. Quiero agradeceros muchísimo a todos porque realmente estáis haciendo todos y cada uno un manual de solución de este problema y de potenciación de las soluciones y creo que las preguntas que estábamos haciendo eran algo más sencillas, pero está muy bien que deis mucha más respuesta. Siempre seguimos intentando resolver la cuestión integralmente. Yo, como coordinador, me voy a permitir el lujo de solo hablar de una cosa, que era lo que es para mí la cuestión máxima de la motivación o de... Porque cuando discutimos aquí, o sea, siempre nos ponemos al principio y por qué es difícil vender esto y cómo tal. Yo quería ir un poco al final, o sea, para mí cuál es el verdadero valor de esto. Y coleccionista de palabras, como sabéis que soy, la palabra que más me convence es satisfacción. Se me ocurre que ahora mismo pocas cosas, pocas actividades podemos tener que den más satisfacción a las personas que arreglarles su casa. Sobre todo satisfacción porque estamos hablando del hogar de las personas, ¿no? Este es el hogar que es muchas cosas realmente, ¿no? Pero fijaos, satisfacción es una palabra muy interesante porque significa, literalmente o etimológicamente, significa hacer lo necesario. Más textualmente significa hacer bastante, satis es bastante y facciones del verbo hacer, ¿no? Hacer bastante, hacer lo necesario, pero las interpretaciones que hacemos son muy diversas. Y yo hablaría aquí de una satisfacción física, de una satisfacción intelectual y de una satisfacción espiritual. Todo eso puede suceder con la rehabilitación. No sé si estoy hablando en un nivel, pero me parece que esto es así, lo podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, o sea, esta es una manera de verlo, ¿no? Satisfacción física, intelectual, espiritual, pero también podemos hablar de una satisfacción térmica, ¿no? De una satisfacción de pertenencia, que también hemos hablado de ello, ¿no? O sea, realmente esto te permite pertenecer más a tu hogar e intervenir sobre él, tiene que ver con el orgullo de hacer eso, tiene que ver con un empoderamiento energético, todo esto está entreverado. Pero también de una satisfacción económica, que no es cualquier cosa. O sea, el que entra en esto, al final dice que es la mejor inversión que ha hecho en su vida. Y por el precio de un coche, ¿no? Me parece que vale la pena, ¿no? Pero es que también hemos escuchado otras cosas enormemente interesantes, ¿no? Por ejemplo, para mí, donde se cruza la parte intelectual con la parte espiritual, probablemente estamos hablando de ética y satisfacción ética me parece que también nos llena mucho, ¿no? Obviamente detrás de todo esto está la salud, pero entre otras cosas, y esto lo hemos escuchado y es muy bonito porque aparte de no veas el gusto que da entrar en casa, no veas la energía que me da mi casa rehabilitada. Antes me quitaba energía y ahora me la da, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas satisfacciones, y a mí me parece que realmente es, o sea, intentando estar un poco, no resolver el problema como todos habéis hecho eficacísimamente, Ricardo, Raquel, Fernando, Eduardo,
muchísimas gracias y a todos vosotros por estar participando con tanta intensidad, pero yo querría he intentado, no sé si lo he conseguido, hacer un relato un poco digamos, o sea, si tuviera que quedarme con la auténtica esencia de todo esto, yo diría que es una intervención humana capaz de dar muchísima satisfacción en muchos niveles, como he dicho. Y dicho esto, ahora me podéis llamar Padre Emilio y la bendición. Dicho esto, paso a la parte final porque ya efectivamente vamos a terminar antes de las 3, no lo perdáis, vamos a ser puntuales. Quería contar lo que nos falta, lo que va a ser el último evento de AUNA, que a ver si sabéis cómo se va a llamar, o sea, arranca de AUNA y se va a llamar Todos a Una, ¿no? También otro juego de palabras, por lo menos significa, bueno, esto será el día 21 y 22 de septiembre, el 21 en sesión de tarde y el 22 en sesión de mañana larga, léase empezar como a las 9 y terminar como a las 5, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza 63. El todos a una pues significa, obviamente, que estamos en lo mismo, pero que estamos actuando de una manera concertada. También significa que todos seáis a una, o sea, es todos a una, bueno, de distintas maneras. Claramente, lo que tenemos aquí, y esta es la intención de este foro de diálogo, pues son cosas muy diversas. Y yo creo que se está cumpliendo la función que era hablar entre nosotros para ampliar nuestra visión, inspirarnos, también conseguir contactos para hacer cosas. Y yo creo que eso está teniendo lugar. Hemos hablado de si podemos ser un catalizador, no estoy seguro de que lleguemos a tanto, pero sí que somos el matraz en el que la catalización puede tener lugar, ¿no? He hablado también de lo que es un foro. Un foro son muchas cosas. Claro, un foro es un sitio, un foro es la gente y un foro es lo que se habla. Entonces, aquí en AUNA queremos ser esas tres cosas, ¿no? El sitio, el lugar de encuentro, la gente que habla y aquello de lo que se habla, el contenido. Todos a una, la traducción en inglés es all together now, ¿eh? Incluso le podemos poner música de los Beatles, ¿no? All together now. 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 Vale. Bueno, entonces todos a una, pues como digo, en este evento último pretendemos de alguna manera confirmar casi ese posicionamiento como altavoz y lugar de encuentro entre todos los agentes para crear alianzas para la rehabilitación masiva del parque edificado. Como objetivos secundarios contaremos lo que hemos hecho en el proyecto. Han sido 2 años que no han sido cualquier cosa, han cambiado muchas cosas en el proceso realmente. Y AUNA se ha visto obligado a navegar esa situación, y yo creo que de una manera razonablemente exitosa. Queremos reunir a toda la comunidad AUNA. Ahora mismo en AUNA hay alrededor de 600 miembros. Este es un evento en el que probablemente no podremos tener a más de 200, pero queremos de alguna manera movilizar todo lo posible y buscaremos la manera de alcanzar a esos 600 o más, porque a estas alturas querríamos estar en los 900 o 1000. Queremos que haya unos cuantos anuncios. A lo largo de estos 2 años, prácticamente todos los actores han hecho cosas. Bueno, todos los actores realmente han hecho cosas. Muchos han hecho
cosas muy valiosas, muchos han hecho muchas cosas realmente. Querríamos que todo eso se visualizara. Vamos a lanzar a todos los actores un desafío de decir, pues probablemente, me vas a hacer un vídeo de 2 minutos contando lo que has hecho en estos 2 años, ¿no? Y luego eso, compactarlo, ¿no? Cómo has creado no sé qué instrumento, te has aliado. Eso lo queremos compactar y que se pueda ver todo, y vamos a ver cómo, porque no es una tarea sencilla y hay mucho que contar, ¿no? Entonces tendremos ese espacio para que estos anuncios tengan lugar y, por supuesto, queremos que de alguna manera no sea solo el evento final del proyecto H2020 que va a concluir a finales de septiembre, sino que también sea el inicio de lo que sucede a partir del 1 de octubre de 2022. La distribución del tiempo que tendremos es esta. La tarde del 21 de septiembre será abierta, totalmente abierta. Y hablaremos de hasta dónde hemos llegado, estos anuncios que he citado, y tendremos pues un carácter como un poco más lúdico, mientras que la mañana del 22 de septiembre miraremos hacia el futuro. Tendremos unas ponencias magistrales y haremos un ejercicio de exploración de escenarios futuros, a ver si lo sabemos hacer. Y poco más. Se trata también, va a ser este evento un poco el pistoletazo de salida desde mi punto de vista, porque seguimos esperando que salgan convocatorias de comunidades autónomas, eso como que no está arrancando y tal, pero realmente yo creo que es un poco que todos estamos pensando que ya eso más o menos tendrá que estar fuera todo antes del verano, y luego después del verano, con el comienzo del curso, ya con las energías renovadas y tal, pues arrancará esto con más fuerza. Recientemente escuchábamos también que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España había recibido una de las mayores calificaciones. O sea, recibimos estos mensajes con bastante continuidad. Ya lo de la izquierda era nuestra Estrategia Nacional de Rehabilitación, también muy bien calificada, etcétera. Vamos a ver si podemos convertir todo esto en una realidad. Entre medias, para poder activar esto, vamos a tener un webinario el 21 de julio, que será un webinario previo al evento final, donde continuaremos con nuestro crecimiento de actores. Bueno, ya sabéis que nuestro mapa de actores es una cosa en la que hemos trabajado mucho, aunque todavía no ha empezado a funcionar como queremos que funcione en el futuro, pero bueno, de alguna manera en el futuro queremos empezar a cualificar los actores por lo que hacen, queremos empezar por su reputación, en fin, queremos llevar adelante una serie de actividades un poco más de fondo de activación de la comunidad. Bueno, esta es una gráfica que no voy a repetir más, pero básicamente nuestro objetivo es pasar de un mercado pequeñito a un mercado grande por medio de una interacción para comenzar, entre los pocos que lo han hecho y los pocos que lo han recibido, interactuando entre unos y otros, generando líneas de confianza para que esto pueda crecer. Y este es un poco el propósito de AUNA en un sentido amplio, en una plataforma que he titulado también la plataforma de motivación, ¿no? Y esto ya me lo habéis visto muchas veces, yo creo. Me gusta, no es porque sea mía, me gusta mucho esta cosa, porque imagínate, también aquí Imagine, una actividad que tiene música fácil, que crea empleo, reduce la contaminación, crea confort y salud, te hace más dueño de tu energía, es muy buena inversión. Añadiríamos ahora lo de la satisfacción, que es una ocurrencia más reciente, pero bastante redonda. Y bueno, pues al final es que viene a ser esto, ¿no? O sea, en el mundo virtual en el que vivimos, las envolventes de todos nuestros espacios, en el mundo real, las envolventes son una cosa muy separada, muy distribuida, etcétera, pero en este mundo virtual en el que vivimos son la misma cosa, es lo que separa a un habitante de la intemperie, y por lo tanto habría que entender eso con un tratamiento en este sentido, ¿no? Todos vivimos en un dentro que
dependiendo de cómo sea lo que define ese dentro, nuestra relación con el fuera será mejor o peor. De lo que estamos hablando es de trabajar en esa cosa que separa el dentro y el fuera. Todos vivimos en esa única casa y son dos niveles, porque realmente la gran casa es la atmósfera, evidentemente, pero la casa inmediata y en la que trabajamos y que es construida y que se ve asistida por instalaciones, pues son nuestros espacios habitados. Y dicho esto, cuando son las 14:57, estáis demasiado bien educados. Voy a esperar 3 minutos más hasta que sean las 3. Bueno, muchísimas gracias a todos.